las prótesis plásticas. Es decir, hubo como problema migración tanto de las prótesis metálicas como de las prótesis plásticas. Ese es un problema todavía no resuelto. Un segundo problema es que la mayoría de las lesiones de la vía biliar ocurren demasiado cerca de la confluencia como para poder utilizar prótesis metálicas, porque si se pone una prótesis metálica en un lado, se produciría colangitis por oclusión del lado contralateral. Nosotros en Valladolid hemos comprobado que si se utiliza una prótesis plástica en el lado contralateral, es posible utilizar una prótesis metálica cubierta. También hay pacientes en los que hemos podido utilizar dos prótesis metálicas cubiertas, teniendo bien cuidado de no bloquear las ramas segmentarias, es decir, dejándolas muy ajustadas a la confluencia de ambos hepáticos. Y esto nos ha funcionado bastante bien. Como resumen, que las prótesis metálicas cubiertas podrían ser la respuesta a estas limitaciones del tratamiento con prótesis periódicas y recambios periódicos. También pueden ayudar al rescate de las fugas refractarias a prótesis plásticas. La inserción, desde luego, cuando es por debajo de la confluencia, es técnicamente más sencilla que la inserción de múltiples prótesis plásticas en paralelo. A veces hay problemas en la extracción que, como les comenté ayer, se pueden resolver de forma relativamente sencilla mediante la inserción de una prótesis metálica telescopada, y esto es lo más nuevo, que la inserción transiliar todavía no está demostrada. Ya para concluir, digamos que esta experiencia es la más personal de nuestro grupo. Las posibilidades futuras de tratamiento, voy a resumirlas, lo que llamo técnicas de recanalización forzada para las transecciones completas de la vía biliar, el uso de abordajes combinados, anterógrados y retrógrados, y el uso de la ecoendoscopia como vía de entrada anterógrada. La primera técnica de canalización forzada de la vía biliar es el catéter aguja de Artifón. Esta es como una aguja de escleroterapia, pero que va reforzada con una vaina metálica que es elástica y se ha utilizado para canular desde la papila la vía biliar, en vez de utilizar el precorte en pacientes con coagulopatía u otros problemas. Digamos que con visión endoscópica la papila se pincha, y como esta aguja está hueca y admite el paso de una guía, se puede lograr la canulación. Nosotros hemos utilizado esta aguja dentro de la vía biliar. Aquí ven el mismo paciente de ayer con una transección después de un trasplante de donante vivo. Inyectando forzadamente vemos que hay paso de contraste, pero de ninguna manera logramos canalizar esta estenosis, y entonces lo que hacemos es introducir sobre esa guía que no sube hacia arriba, que no pasa la estenosis, ese catéter Artifón, y con control radiológico, una vez que la aguja llega a la zona de la anastomosis biliar, hacemos una punción de la vía biliar intrahepática hasta que logramos que pase una guía. Y realmente no hemos canulado la estenosis, lo que hemos hecho es puncionar con esta aguja la vía biliar intrahepática. Después, con un dilatador de Sogendra y con un dilatador de balón, abrimos camino y podemos tutorizar con una prótesis plástica e iniciar el programa de recambios periódicos. Otra segunda técnica de canalización forzada son las anastomosis magnéticas. Esto se utiliza mucho en Asia, también donde hay mucho trasplante hepático de donante vivo, y en este caso estos autores coreanos utilizan un catéter percutáneo y la vía endoscópica retrógrada para introducir dos imanes que se acoplan con gran fuerza. Este es el imán percutáneo, el imán endoscópico, y vean cómo han quedado, a pesar de que las dos vías biliares están desconectadas, han quedado unidos. La presión de ambos imanes produce necrosis del tejido interpuesto, y al retirar los imanes se logra la canalización de la vía biliar. La segunda novedad es abordajes anterógrados y retrógrados combinados, que se han utilizado tanto en Roma como en París. En este caso en Roma es en la Universidad de la Sapienza, no la Universidad Católica, y en París en varios centros por el mismo autor, Donatelli, y más o menos la idea es esta. Un radiólogo intervencionista introduce percutáneamente una guía en el espacio subhepático por el cabo proximal de una transección, y un endoscopista introduce a través de la papila retrógradamente al mismo espacio subhepático un asa de polipectomía
abraza la guía que el radiólogo ha introducido y la retira por el canal de trabajo del endoscopio, de modo que hemos logrado canalizar la transección de la vía biliar. Este es un ejemplo del grupo de Fioca en la Universidad de la Sapienza en Roma. Fíjense cómo están aquí los clips en el hepático común. Esta es una colangiografía percutánea y justo en la confluencia del hepático derecho y el izquierdo hay un stop, y de aquí a aquí no hay vía biliar. Probablemente la vía biliar está en el laboratorio de anatomía patológica con la vesícula. Esto es una lesión muy grave que tradicionalmente requería hepático yeyunostomía. Pues bien, fíjense cómo introduciendo esta guía y enlazándola se logra recanalizar, y lo llamativo de los resultados de Roma y de París es que tras tener canalizada la estenosis, tutorizando con stents periódicamente, los resultados son iguales que con las estenosis parciales de la vía biliar. Si logramos recanalizar una transección, sometemos el paciente a tratamiento con recambio periódico de múltiples prótesis plásticas, logramos curar la transección sin necesidad de hepático-yeyunostomía. Nosotros lo que hemos hecho es replicar la experiencia de los franceses y de los italianos, utilizando como puerta de entrada no la vía percutánea, sino la vía transluminal, intrahepática o extrahepática. Fíjense, por ejemplo, este es un paciente nuestro trasplantado hepático y tiene una desconexión de la vía biliar donante de la vía biliar receptora. Fue imposible canalizar retrógradamente la vía biliar proximal, y lo que hicimos fue una colédocoduodenostomía guiada por ecoendoscopia. A través de esta colédocoduodenostomía introducimos un imán, y a través de la papila, utilizando la ayuda de un stent metálico temporal, introducimos el segundo imán. Estos dos imanes se acoplan y luego podemos retirarlos y hemos recanalizado la vía biliar. Fíjense, este es el cabo proximal de la transección, de la desconexión, y aquí estaría el extremo proximal de la vía biliar distal. No sé si me explico, pero en la imagen se entiende bien, ¿vale? Entre imán e imán hay 12 milímetros, que es el diámetro del duodenoscopio, y estos dos imanes vienen juntos y recanalizan la vía biliar. Esto es como lo hicimos, un diagrama. Primero, colédocoduodenostomía, punción guiada por ecoendoscopia. Colangiografía, inserción de guía. Prótesis metálica cubierta. Dejamos que madure la fístula colédocoduodenal y tenemos un cabo proximal, otro distal. Estos son los imanes que utilizamos. Fíjense con qué fuerza se unen el uno al otro. Se pegan y hacen necrosis. Después ponemos una prótesis metálica a través de la papila y por esa introducimos un imán y los dos imanes. Los dejamos 10 días. Esa es la introducción del imán a través de la fístula colédocoduodenal. Ese es el bulbo duodenal. Ese agujero lo hemos hecho nosotros con una prótesis metálica temporal. Esa es la imagen radiológica que ya han visto. Los dos imanes, y en la retirada vamos por el cabo proximal, la colédocoduodenostomía, lo retiramos en bloque. Después canalizamos la vía biliar por esa nueva anastomosis magnética y dejamos una segunda prótesis para tutolizar y calibrar la vía biliar. Esa es la imagen de la retirada de los dos imanes con un gastroscopio pediátrico de 5 milímetros. Lo sacamos de la vía biliar. Esta es la colangiografía y después prótesis metálica que retiramos al cabo de 2 meses y hemos reparado la vía biliar. Está publicado en Gastrointestinal Endoscopy el año pasado, digo por si el vídeo se puede descargar, ¿vale? Realmente el problema no es el trasplante hepático para la mayoría de los pacientes, de los que tenemos que tratar lesiones biliares, es la colecistectomía. Y fíjense, esta colangioresonancia, vía intrahepática derecha, vía intrahepática izquierda, están separadas. Esa es una lesión con un bismuth muy alto. Y aquí en medio pasa lo mismo que en las fotos que les enseñé antes de los italianos. No hay vía biliar, ¿vale? Nosotros hacemos en la primera fase el diagnóstico de la transección. Inyectamos a presión con un balón catéter. Si seguimos inyectando, el contraste no sube a la vía biliar intrahepática, pasa al espacio intrahepático. Es decir, esta vía biliar está rota, está desconectada. Lo que hacemos en esa primera sesión es una punción, como les mostré ayer,
de la vía biliar intrahepática, guiada por ecoendoscopia. Una vez que tenemos una aguja de 19 en la vía biliar, podemos hacer colangiografía, dilatación, inserción de una guía en la vía biliar, dilatación del trayecto de punción e inserción de una prótesis metálica cubierta temporal. Llamamos al paciente al cabo de 2 semanas y, trabajando con un duodenoscopio a través de esa prótesis hepatogástrica, intentamos manipular con un balón de Fogarty a ver si hay suerte y canalizamos anterógradamente la transección. Como ven, realmente esta vía biliar está rota y esta guía pasa fuera de la vía biliar al espacio subhepático. Hay suerte y al final la vía pasa y podemos hacer un rendezvous como el que han visto esta mañana de páncreas, solo que en este caso de vía biliar, no porque no pudiésemos canular, sino porque no podíamos acceder a la vía intrahepática. Hacemos un rendezvous, una canulación en paralelo con esa guía y accedemos a la vía intrahepática derecha. Tutorizamos, como les he dicho, que puede hacerse con 2 prótesis metálicas cubiertas, el hepático derecho y el hepático izquierdo, y una vez hecho eso, en esta segunda sesión terapéutica, esta prótesis hepatogástrica nos sobra, la podemos retirar. Es una prótesis cubierta, la abrazamos con un asa de polipectomía, esto es el estómago proximal, cerca del cardias, y tras retirarla tenemos una fístula hepatogástrica que, puesto que la vía biliar está descomprimida hacia abajo, cerrará espontáneamente. El seguimiento al cabo de 8 meses, ya hemos retirado la prótesis hepatogástrica, tenemos 2 prótesis metálicas en paralelo que han expandido completamente y tras retirarla, fíjense cómo se ha calibrado la vía biliar. Nos hemos ahorrado una hepático-yeyunostomía, hemos tenido que hacer 3 procedimientos endoscópicos, 2 muy complejos, uno muy sencillo porque retirar estas 2 prótesis es bastante fácil. Hay veces en que utilizando este abordaje no hay manera de que la guía pase hacia abajo, se extravasa por la transección, va al espacio subhepático. En estos casos lo que hacemos es dejar una guía por aquí arriba, dejamos otra guía por abajo, sobre la guía retrógrada dejamos un drenaje nasobiliar que no está en la vía biliar, sino que está en realidad en el espacio subhepático. Y de modo que por la hepático-gastrostomía podemos introducir, como han visto ustedes en el paciente de la coledocodonostomía, un gastroscopio pediátrico, podemos hacer colangiografía, extracción de cálculos y podemos acceder forzadamente al lecho subhepático, recuperar este drenaje nasobiliar y recanalizar la vía biliar. Eso es una colangioscopia transhepática por vía peroral. Hay material de sutura en la confluencia del hepático derecho y el izquierdo que retiramos con una pinza trípode. Hay cálculos en la vía intrahepática derecha que retiramos mediante aspiración hacia el estómago. Y una vez que hemos limpiado la vía biliar, podemos, forzando un poquitín con un needle knife, disecar la confluencia de los hepáticos, acceder con guía al espacio subhepático. Utilizamos un balón de angioplastia porque el canal operativo del gastroscopio pediátrico es de solo 2 milímetros. Dilatamos la vía biliar a nivel de la confluencia del hepático derecho y el izquierdo y utilizando ese balón como soporte penetramos en el espacio subhepático donde hemos dejado ese drenaje nasobiliar por CPRE retrógrada. Una vez que atrapamos con una pinza de trípode ese drenaje nasobiliar, salimos por el hepático izquierdo, el estómago, el esófago, tenemos la vía biliar canalizada. Hay veces en que, otros casos, lo que hemos tenido en la confluencia de los hepáticos han sido grapas que estaban provocando la transección. Y lo que podemos hacer es, igual que antes, disecarlas. Vamos con muy poquito needle knife y siempre siguiendo la grapa. Podemos retirar las grapas con una pinza y hemos hecho lo mismo, abrir la confluencia de los hepáticos, podemos acceder al lecho subhepático y recuperar un drenaje nasobiliar y canalizar la vía biliar. Una vez que hemos canalizado por el lado izquierdo, dejamos una prótesis de plástico, una prótesis contralateral, puede ser metaloplástico, y fíjense cómo, a pesar de haber canalizado aquí, seguimos teniendo una zona de pérdida de sustancia, es decir, aquí no hay vía biliar, la guía de CPRE se vuelve a salir. Hemos utilizado este abordaje en 17 pacientes en los últimos 4 años
Primero intentamos canulación forzada retrógradamente, bien con needle knife, bien con aguja de artifón. Esto nos ha funcionado muy pocas veces, solamente en 4 casos. La mayoría de los casos hemos fracasado en esa canulación retrógrada forzada y lo que hacemos es ecoendoscopia. Si no hay dilatación de la vía biliar intrahepática, no tenemos nada que hacer. Endoscópicamente, el paciente debe ser remitido a cirugía. Si hay dilatación de la vía biliar intrahepática o en los casos de lesiones distales de la vía biliar extrahepática, podemos hacer una anastomosis guiada por ecoendoscopia. La mayoría de las veces hemos hecho hepático-gastrostomía, pero también ha habido un par de casos en los que hemos hecho colédocoduodenostomía. De estas 8 anastomosis hemos logrado en todos los casos la recanalización, bien utilizando métodos anterógrados, bien utilizando métodos combinados como los que han visto en los vídeos, o bien utilizando métodos retrógrados. Al final, solamente en un paciente fracasó y tuvimos éxito globalmente de estos de 4 retrógrados, 4 anterógrados, 11 pacientes de 17. ¿Vale? No consigo pasar las diapositivas, no sé por qué. Sí. Ok, muy bien.